Olas errantes. Por siglos han cautivado la imaginación del público y aterrorizado navegantes, y se han convertido en materia de leyenda. Por mucho tiempo no se pudo comprobar su existencia. Estaban en la misma caja que los krakens y los remolinos, siendo solo viejos relatos del mar. Pero entonces, en la era moderna, las naves comenzaron a encontrarse con olas gigantes salidas de ningún lugar. Algunos encuentros incluso fueron fatales y otros hundieron algunos barcos. Hoy les presento 5 terroríficos encuentros reales con olas errantes. En 1910, el transatlántico Lusitania se encontraba luchando contra una fuerte tormenta en el mar. Los transatlánticos no son como los cruceros cuando hay tormenta. No pueden rodearla. Como si fuera un autobús, debe seguir un itinerario. Si hay mal clima, deben atravesarlo. El Lusitania y su compañero, el Mauritania, eran los transatlánticos más lujosos y modernos de su momento. Para los pasajeros eran como ciudades flotantes, casi 32,000 toneladas registradas y cerca de 240 metros de largo. Y a pesar de su tamaño, el océano es más fuerte, y en una tormenta se balanceaban hacia los lados y hacia el frente en las olas. En 1910, el costanero US Eastern estaba sufriendo por una terrible ola de frío, con una tormenta azotando Nueva York, y en el mar las cosas no estaban mejor. El Lusitania estaba batallando contra vientos de 50 nudos y un oleaje de 9 metros. A las 6 de la tarde, el capitán de la nave, Turner, dejó el puente para retirarse, pero apenas dio unos pasos cuando se topó con algo a lo lejos. Era una enorme montaña de agua, una monstruosa ola de 22 metros que toda la tripulación alcanzó a divisar. Al tiempo que la ola se acercaba y que los marineros del puente se prepararon para el desastre, el Lusitania cabeceó al entrar en un valle, mientras que la ola se alzaba sobre la nave. Una fuerza descomunal golpeó la parte de arriba del barco, engullendo por completo al enorme transatlántico. Las ventanas del puente se destrozaron de inmediato y los hombres al interior luchaban por su vida, mientras que una gran cantidad de agua entraba, empujándolos. Incluso el puente se inundó hasta 1,5 metros. La ola impactó a Lusitania por todo lo largo hasta que la dejó atrás e increíblemente la nave continuó su camino. Una vez terminado, los marineros se levantaron. El timonel, que había estado dirigiendo la nave, fue arrojado hasta una pared, solo para descubrir que aún tenía el timón en sus manos, que había sido arrancado de su base. Luego, los hombres se dieron cuenta con horror que uno de los oficiales había estado en la plataforma de la brújula, muy alto en el puente. De alguna manera logró aferrarse y aunque la ola medía 8 o 9 pisos de altura, sus piernas quedaron totalmente empapadas. Para él debió parecer que el Lusitania desaparecía en el agua, para nunca más volver. Pero sí regresó. La nave continuó su viaje después de ser revisada minuciosamente, llegando a Nueva York unos días después. Las ventanas del puente se habían deshecho y todo el frente del puente se aplastó hasta unos 5 centímetros. Y no solo eso, incluso los botes salvavidas, debidamente asegurados y pesando cerca de 1 tonelada, fueron arrancados por la ola. Sorprendentemente, no hubo víctimas fatales ni heridos, pero por un momento debió sentirse como el fin para los pasajeros y toda la tripulación. Avancemos hasta 1995, cuando el Queen Elizabeth II se encontró en una situación similar. Con rumbo a Nueva York y a cerca de 370 kilómetros de Newfoundland, la nave se topó con el huracán Luis. 1995 tuvo una temporada de huracanes bastante activa en el Atlántico, y Luis fue uno de los peores. 19 personas perdieron la vida y cerca de 20,000 se quedaron sin hogar. En el mar, olas inmensas estaban siendo acarreadas por intensos vientos de categoría 4, y el Queen Elizabeth II estaba justo en medio. El QE2, como le decían de cariño, era bastante más grande que Lusitania, cerca de 2 veces su tamaño, pero esto no contó mucho porque con un oleaje de 12 metros y vientos de 130 kilómetros por hora, la nave igual gira y se voltea. A bordo, los espectáculos se cancelaron, las mesas del casino se cerraron y en el gran salón, a casi 7 pisos por encima del mar, las ventanas fueron impactadas por olas masivas. Justo después de las 4 de la mañana del 11 de septiembre, el capitán Ronald Warwick, que estaba en el puente, observó riscos blancos. Al principio pensó estar viendo los riscos de Dover, pero
Para su horror y el de los oficiales que lo acompañaban, se dieron cuenta de que lo que veían era una ola de hasta 30 metros de alto. El barco apuntó entonces la proa hacia la ola, porque de verdad no quieres que te impacte de lado, ya lo veremos más adelante. La tripulación mantuvo el aliento mientras que la enorme ola rompía. El capitán recordó: la ola pareció tardar una eternidad en llegar, pero no debió ser más de un minuto antes de impactar sobre la proa. Un terrible estremecimiento sacudió el barco. Al igual que en el Lusitania, la ola rompió contra la nariz del barco. Un enorme muro de aguas blanquecinas se impactó contra la proa, desatando el poder destructivo de la naturaleza. El Q-2 logró cruzar esta primera ola, pero justo después, la nave de 293 metros de largo cayó como una montaña rusa frente al camino de una segunda ola que rompió a todo lo largo. Fue esta segunda ola la que rompió con tanta fuerza sobre la proa que logró destruir algunas puertas de la tripulación y arrancar de tajo unos mástiles. Dado que el capitán había ordenado a todos los pasajeros que se refugiaran en sus camarotes ante estas olas, y a que era muy temprano por la mañana, sorprendentemente nadie resultó herido, dado que los 3,000 pasajeros estaban en cama. Durante siglos, los marineros que habían contado estas historias no eran tomados en serio, o se pensaba que exageraban mucho los hechos. Pero Warwick y sus oficiales fueron reivindicados en sus relatos, ya que una boya canadiense cercana había registrado un pico extremo cuando fue sacudida a cerca de 30 metros de altura esa noche. Hasta este momento, lo que he relatado no causó ningún herido o fallecido, y este tampoco. Pero lo hubiera sido si algunas cosas hubieran ocurrido de una manera diferente. Hubiera resultado ser la peor catástrofe marítima de la historia moderna. Hablo del Queen Mary, perteneciente a los mismos dueños que el Lusitania y el Q-2, la Cunard Line. Esta nave de pasajeros era una de las más queridas y grandes. Se acercaba a las 81,000 toneladas y superaba los 300 metros de largo. En situación de paz, este barco podía albergar hasta 2,100 pasajeros y una tripulación de 1,000 hombres. Pero a mediados de la Segunda Guerra Mundial se descubrió que podían apretujarse miles de hombres más. Siendo la nave más rápida del mundo en su momento, el gobierno británico la puso en servicio como transporte de tropas. En un principio, el barco cargaba con 6,000 hombres, pero conforme la guerra avanzaba y más hombres fueron necesitados, las cosas se pusieron serias. En el 42, el barco, junto con el Queen Elizabeth, era capaz de llevar hasta 16,000 soldados a Europa, un número increíble para una embarcación que ni antes ni después ha sido equiparado. El acomodar a 16,000 hombres en un barco, o sea una división entera, era una decisión temeraria para los británicos y no fue una fácil. Pero una gran fe fue puesta sobre la nave para evitar y adelantar los aviones y submarinos enemigos. Adolf Hitler incluso fijó una recompensa de $250,000 actuales sobre el Queen Mary para todo capitán de submarino que diera caza a la nave. Curiosamente, fue la naturaleza la que casi cumple esta orden, y no la Kriegsmarine de Hitler. A principios de diciembre de 1942, el Queen Mary fue llenado con 16,000 soldados estadounidenses y partió desde Nueva York a Escocia, sorteando más de 4,000 kilómetros de mar infestado de U-boats. Al cuarto día de viaje, el clima empeoró y la nave ahora enfrentaba vientos terribles y oleaje inmenso. Además de llevar a 16,000 hombres, la nave también cargaba equipo y provisiones, los cuales, aunados a la baja altura metacéntrica, algo de lo que ya hablé en el video de fallas de diseño, provocaron que la nave se inclinara lentamente hacia uno de los lados, como si ya no fuera a volver. Las tropas sufrieron las consecuencias y muchos de ellos nunca habían estado ante tales condiciones. Los mareos fueron comunes, el interior de la nave se convirtió en un infierno inundado de vómito, con muchos soldados en la enfermería con severa deshidratación. A pesar de todo, el Queen Mary siguió adelante, remontando olas enormes y cayendo docenas de metros solo para encontrarse con la siguiente. A más de 1,000 kilómetros de su destino, la nave montó una ola y cayó como miles de veces antes. Pero de pronto apareció como de la nada por la proa una monstruosa ola errante, por lo menos 2 veces más grande que cualquier anterior. Desde el puente intentaron virar la nariz hacia ella, pero era muy tarde y la nave fue impactada de lado. Las ventanas a lo largo de la nave y del puente se quebraron con el impacto del agua y los botes salvavidas de ese lado fueron arrancados de su sitio. La nave comenzó a inclinarse 10 grados, luego 15, luego 20, luego 30 y luego 40. En este momento, todos los que estaban de pie en el interior debieron haberse sostenido de algo, o por lo menos poner un pie. Y la lista de grados siguió. 45 grados,
y luego unos increíbles y horripilantes 50 grados de inclinación. Dentro de la nave, todo lo que no estaba atado rodó y chocó contra una de las paredes de estribor. Aquellos que no estaban sentados también fueron arrojados, sufriendo contusiones y huesos rotos. Los portillos reventaron dejando entrar agua a los camarotes. El lado de estribor se inclinó tanto que los botes salvavidas casi rozaron con el océano. Y de pronto la nave se quedó ahí, inclinada a 50 grados, y por lo que pareció una eternidad se quedó quieta. Debieron ser solo unos segundos, pero para los 16,000 soldados y tripulación debió ser eterno. Nadie sabía si ese era su final. De manera inverosímil, la nave comenzó a regresar a su lugar, y dejando a todos, o casi todos, de pie. Se ha estimado que si la nave se hubiera inclinado tan solo unos grados más, habría sobrepasado su propio centro de gravedad y se hubiera dado la vuelta, zozobrando en un mar embravecido que hubiera resultado en la muerte segura de todas las personas a bordo, convirtiéndose así en el desastre marítimo más grande de la historia moderna. La ola que el Michelangelo encontró en 1966 fue fatal, cobrando la vida de 3 personas y dejando a decenas heridas. El SS Michelangelo fue un transatlántico construido para la Italian Line. Con un diseño radical, la nave tenía un tamaño decente de cerca de 49,000 toneladas y 276 metros de eslora. La nave era usada de manera regular para viajes entre Génova y Nueva York. Tan solo un año después de su viaje inaugural, la nave iba en camino a Nueva York, cuando fue impactada por una ola errante. Estaba en el 5º día de viaje y ya había atravesado una tormenta. Y todo bien, porque estaba diseñada para soportar tales condiciones. Olas de 20 metros impactaban contra la proa del barco y este solo subía y bajaba. Pero de pronto, en un momento crítico, cuando la nariz comenzó a bajar, una enorme ola apareció al frente. Normalmente esta ola hubiera sido cortada sin problemas por la punta hidrodinámica, pero mientras la nariz bajaba al valle de la ola, esta comenzó a crecer y crecer hasta que ya sobrepasaba la punta del Michelangelo. En ese momento, cuando el barco estaba en su punto más vulnerable, la ola rompió contra la cubierta y se precipitó hacia la estructura. Toneladas y toneladas de agua chocaron con una fuerza descomunal. Cuando el agua se disipó y la nave volvió a su lugar, quedó claro que algo muy malo había sucedido. Al aproximarse a la tormenta, el capitán ordenó a los pasajeros que se quedaran en sus camarotes. Sabia decisión, pues aquellos sin preparación podrían salir volando, pero implicó que los camarotes en la ruta de la ola estaban ocupados, y cuando el agua se disipó, el daño quedó expuesto. El frente de la estructura de la nave había colapsado, el metal se deformó y se hundió como si fuera de cartón. El camarote T11 al frente de esta sección simplemente dejó de existir. 2 pasajeros en los camarotes frontales fallecieron inmediatamente, al igual que un tripulante. En el resto de la nave hubo 50 heridos, 10 de gravedad, desde esguinces hasta huesos rotos y heridas por las caídas. El barco se encontró luego con una nave de la Guardia Costera de Estados Unidos, cuyo personal abordó para ayudar a los médicos. El Michelangelo logró llegar a Nueva York, donde fue revisado. En ese momento, las estructuras de los barcos estaban hechas enteramente de aluminio para reducir peso. Pero esto implicó que la nariz del Michelangelo podría ser fácilmente deformada por el agua. Así que se reforzó con acero. Terminaremos con un barco cuya pérdida sigue siendo un misterio, pero cuya desaparición bien puede atribuirse a una ola errante. El München o Múnich fue un barco de carga construido por Hapag-Lloyd. Fue construido para transportar barcazas, por lo que efectivamente se convirtió en una nave para otras naves. El Múnich fue construido en 1972, contando con 37,000 toneladas y 261 metros de largo, más o menos del tamaño de Lusitania. En diciembre del 78, la nave partió de rutina desde Bremerhaven, Alemania, hasta Savannah, Georgia, en Estados Unidos. Desde un mes antes, una inmensa tormenta había estado azotando el Atlántico, por lo que la tripulación debió saber a qué se enfrentaban. La nave era moderna, muy segura y diseñada para sortear lo peor del Atlántico. Este tipo de embarcaciones, llamadas cargueros LASH, es bien conocida por su gran habilidad y era en su momento considerada insumergible. ¿Dónde he escuchado esto antes? Entonces se adentró, para ya nunca ser vista. Pasada la medianoche del 11 de septiembre, el operador de comunicación del barco estaba platicando con un amigo en otra nave, a quien reportó mal clima e incluso algunos daños. A pesar de esto, la nave siguió en curso y continuó su viaje. Alrededor de las 3 de la mañana, las cosas cambiaron cuando las naves cercanas recibieron una SOS distorsionada. Las condiciones debieron causar graves daños en la radio porque poco se pudo entender, a excepción de la llamada de auxilio y la frase 50 grados estribor.
Este perturbador detalle recuerda al Queen Mary, el cual también se inclinó 50 grados, pero pudo regresar. El Múnich no tendría tanta suerte. Las llamadas cesaron y la búsqueda comenzó, pero fueron obstaculizadas por el mal clima. Al día siguiente, escalofriantes señales fueron detectadas. Un radioaficionado logró escuchar una voz en inglés, pero con acento alemán. La señal era débil y distorsionada, pero el operador logró escuchar el nombre Múnich. Más tarde, esa misma noche, otras 10 débiles llamadas fueron recibidas por una estación en España, de nuevo distorsionadas, pero indicando 28 personas a bordo. El Múnich había zarpado con 28 personas a bordo. Esa noche, el distintivo del Múnich DEAT fue recibido por la misma estación y un remolcador holandés. Al día siguiente, los vientos amainaron, por lo que una búsqueda más extensa se llevó a cabo. 4 aviones y 17 barcos comenzaron a encontrar cosas en el océano. Primero, una balsa salvavidas recuperada por el carguero King George. Luego, el compañero del Múnich, el carguero Erlangen, encontró e identificó 3 barcazas del Múnich. En los siguientes días, 3 boyas de emergencia, 3 balsas salvavidas y 5 chalecos fueron avistados o rescatados, pero todos estaban vacíos. El 20 de diciembre la búsqueda fue suspendida, pero la compañía Hapag y el gobierno de Alemania continuaron la búsqueda, asistidas por unas 80 naves. El 16 de febrero del siguiente año, un barco detectó un bote salvavidas dañado e inundado, pero impreso con el nombre München. Esta fue la última vez que se observó algo de la nave. Los investigadores tuvieron poco con qué trabajar, pero este bote salvavidas, con el aparejo aún en su sitio, contó una historia muy vívida. Algunas partes del aparejo y del pasador que cuelgan verticales fueron doblados y retorcidos por una enorme fuerza, tanta como para arrancar el bote de su lugar. En ese momento, la existencia de olas errantes aún era un mito, por lo que el naufragio se adjudicó al mal clima. Pero con el tiempo, esto sería revisado. Toda la evidencia apuntaba a un terrible hecho: que el Múnich había sido víctima de una o varias olas errantes esa misma noche. Al enfrentar la tormenta, la nave cayó en un valle por detrás de una ola, igual que el Lusitania y el Michelangelo. La ola habría impactado en cubierta, sacando a los botes de su lugar y embistiendo al puente, destruyendo ventanas e incapacitando a la tripulación. Sin timón o tripulación en el puente, el Múnich habría navegado a la deriva entre la tormenta e inclinándose en un ángulo alarmante. La llamada mencionó 50 grados a estribor. La nave flotó entonces, muerta sobre el mar y siendo impactada durante horas, con la tripulación en el interior luchando por su vida. Al final, la ayuda no pudo llegar a tiempo y el Múnich rodó, posiblemente volcado por completo e inundándose. Fue un terrible final para la nave y su tripulación, y aún hoy sus restos siguen sin ser encontrados, reposando tal vez en algún lugar del lecho marino, como testamento del terrible poder de la naturaleza. Damas y caballeros, soy su amigo Mike Brady de Narrativa Náutica. Muchas gracias por ver el video. Por favor, consideren darle like y suscribirse al canal. Pueden apoyarme también en Patreon. El link está ahí en la descripción. Hasta entonces, sigan secos, sigan felices y nos vemos pronto.